vamos a dar el tiempo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 13. Todos juntos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Pues oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Es mi oración y deseo que nos conceda lo que resta de este día, lo que el Señor ha preparado para nosotros. Bendecido sea este día y aprovechado de tal manera por su pueblo, según lo que Dios ha establecido. Hermanos, tengo como intención dirigirles a una porción de Isaías que se encuentra en el capítulo 6 y particularmente los versículos primeros de este capítulo, aunque estaremos yendo a otros versículos. A través de la visión de Isaías registrada en este capítulo, observamos los creyentes por los ojos de la fe, un sustituto que toma sobre sí nuestra iniquidad. Lo que Isaías vio es que alguien tomaría su lugar
que para ser él perdonado y limpio su pecado, tenía que ser por medio de otro. Y esa visión nos permite a nosotros ver quién es el que tomó nuestro lugar. Isaías capítulo 53 y el versículo 6 nos lo dice. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías vio eso en esta visión. Y nosotros, por medio de la fe, podemos observar a ese otro, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, que vino para tomar nuestro lugar, llevar sobre sí nuestra iniquidad. En esta misma visión, junto con Isaías, contemplamos a toda la humanidad dando a Dios por siempre la adoración que a Él le corresponde. Capítulo 66, los versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esta visión, que es una visión profética, mantiene viva nuestra esperanza. Mantiene viva la esperanza del creyente, como avivó la esperanza de Isaías y el remanente. A lo largo de la historia y en el tiempo presente, esta visión nutre y fortalece nuestra esperanza. Pues al igual que el resto del Antiguo Testamento, estas cosas fueron escritas a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No tenemos la visión de Isaías como algo que solo tenía la intención de dar una lección o una instrucción al profeta. Lo que escribió Isaías en todo su libro tiene que ver con lo que él vio en esta visión. Y como he dicho, lo primero que él vio y nosotros por medio de la fe vemos es que un sustituto llevó sobre sí nuestra iniquidad. También, como he dicho, podemos contemplar a toda la humanidad dando por siempre la adoración que a Dios le corresponde. Esta visión, entonces, hermanos, mantiene viva nuestra esperanza. Para eso fue escrito, como dice el apóstol Pablo en Romanos, como he leído, para que adoremos como Dios debe ser adorado. Pero, amados hermanos, temo que nuestra adoración no tiene el vigor, la espiritualidad, la conciencia que debería
tener. Dios es digno de toda alabanza, de toda adoración. Se requiere asombro, se requiere admiración para poder reconocer algo como especial. Las personas que van a los museos y observan los distintos trabajos que allí se presentan, normalmente dan el mérito y el crédito al artista que lo realizó. Decíamos en un mensaje anterior, esa es nuestra inclinación, esa es nuestra tendencia. Pero los cristianos, por sobre toda habilidad que tenga alguna persona, y sí que hay personas que tienen habilidades extraordinarias, nosotros bendecimos a Dios con asombro y con admiración. Ahora, quiero presentar el mensaje de esta hora haciendo unas preguntas. ¿Cómo convence, y esta es la primera, cómo convence el Espíritu Santo a los hombres y hace de ellos asombrados y fervientes adoradores de la majestad y gloria de Dios? ¿Cómo es que lo hace? Requerimos su intervención si queremos que nuestros hijos tengan claro qué implica el tomar nuestra Biblia y nuestro cuadernillo de cantos en la sala o en el comedor donde disponemos nuestra devoción familiar. ¿Cómo los convencemos que Dios es digno de asombro y de admiración por quién es Él y por lo que Él ha hecho? Debemos adorarle, debemos alabarle, debemos bendecirle. Requerimos la intervención del Señor para que quite ese desgano y muchas veces enfado y a veces incluso rechazo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo en la congregación, en las iglesias locales, para que quienes las conforman tengan motivos de asombro y de admiración para acudir donde el Señor promete estar y reconocer que adorarle no solo es un deber, es un privilegio. ¿Cómo convence el Espíritu Santo? Yo no puedo. ¿Cómo convence el Espíritu Santo a una querida hermana que debe prepararse dispuesta desde las horas anteriores al domingo con todo su corazón y su gozo espiritual porque se va a reunir con Dios donde Él ha prometido manifestarse de manera especial? Ha orado por la mañana, a mediodía a veces y por la noche. Sabe lo que es invocar a Dios y observa a sus hijos y a su esposo y bendice a Dios porque ha escuchado sus oraciones. Lo mismo el varón, esposo y padre. Da gracias a Dios que puede ir y regresar y encontrar su hogar, su familia, que gozosa le recibe y que están pensando en el momento de la reunión familiar, ya sea para tomar los alimentos primero y después adorar a Dios. ¿Cómo hacemos los pastores? ¿Cómo hacemos? Sin la ayuda del Espíritu Santo, ni los padres ni los pastores podríamos. Según un antiguo y fiel cristiano, lo hace por medio de una visión de la majestad de Dios que alcanza toda la vida y toda experiencia. El Espíritu Santo
hace a las personas asombrados, admirados, fervientes, reverentes, adoradores, a través de una visión de la majestad y la gloria de Dios. Tal vez diga, pastor, Dios se manifestará tal vez aquí entre nosotros y un día yo tendré algo semejante a Isaías. Tenemos algo mayor todavía que lo que tuvo Isaías. Tenemos toda la revelación de la palabra. En Jesucristo habitó la plenitud de la deidad. Pero podemos ayudarnos de la visión de Isaías para poder ver la majestad y la gloria de Dios. En el texto que vamos a considerar en Isaías 6, tenemos la narración histórica de cómo Dios hace a un asombrado y ferviente adorador. Lo hace mostrándole su majestad y su gloria. En el año que murió el rey Usías, aproximadamente 740, 750 años antes de Cristo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Sí, sin duda alguna nos gustaría tener u oír que sucede algo así. Sucedió, hermanos. Sucedió algo real y tiene que ver con nosotros. Como he dicho, a través de esta visión, nosotros por fe podemos ver que un sustituto tomó nuestro lugar. Por fe podemos ver que Dios es digno de toda adoración y que los serafines son representantes, representativos. Su pueblo le adorará. Su pueblo le adorará permanentemente. La primera cosa que Isaías miró y que le impresionó fue la visión de Dios como el alto y sublime sentado sobre un trono. Y por tanto, cualquier cosa añadida a la visión, es decir, todo lo que él escribió, su visión después la escribe en todo su escrito, valga la redundancia. Pero lo que a él le impresionó fue ver al Señor, lo llama alto y sublime, sentado sobre un trono. Por tanto, cualquier cosa añadida a la visión son el resplandor que procede del hecho de que Dios está entronizado. Vi yo al Señor, dice Isaías. El contexto nos dice que el rey Usías, o Azarías, que también se le conoce así, había cometido una falta grave después de haber sido un rey exitoso, bondadoso, generoso, fiel. Cometió una falta y debido a su irreverencia, él contrajo lepra y fue sacado de prisa. Y su hijo Jotam fue corregente durante los últimos 10 años de su vida. Isaías quiere que estemos en el contexto de esto que él vio. Fue un poco después, 10 años, un poco más, que este hombre profanó el lugar
donde el Señor debería ser temido, servido, amado y adorado. Así que Él ve esto y lo que le imprime a Él un gran temor, de tal manera que está abrumado, está asombrado, está lleno de admiración. Así que nosotros podemos decir correctamente o apropiadamente que lo que vio Isaías era la santidad soberana, como también la santa soberanía que estaba Dios ejerciendo. Él tiene en contexto lo que ha estado pasando, pues él mismo nos dice que su ministerio fue en días de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Los últimos días de Usías y todos los días de Jotam, Acaz y Ezequías. Fue un ministerio longevo. Pudo apreciar la manera en cómo Dios se manifestó y esta visión. Él vivió varias de esas cosas que Dios le mostró. Lo que Isaías vio fue la gracia soberana, como también la soberanía de la gracia que se estaba manifestando. Y esta exhibición del Señor, como el alto y sublime Rey, es lo que condujo a los resultados que quiero compartir con ustedes. El primero, y esto es lo que hace falta en nuestras iglesias. Esta visión condujo al profeta a un profundo conocimiento experimental de su propia pecaminosidad. No es posible conocer porciones de la Escritura que revelan la majestad de Dios sin quedar asombrados. Esta visión condujo al profeta a un profundo conocimiento experimental de su propia pecaminosidad. ¡Ay de mí!, dijo el profeta. Vean ustedes el versículo 5. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Escuche usted cómo traduce la Biblia de las Américas. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Quién era Isaías, hermanos? ¿Quién era Isaías? Podríamos preguntarnos, ¿era acaso un joven inquieto y rebelde que iba por la calle diciendo y haciendo cosas ofensivas? Ese era Isaías hasta que llegó el momento en que el Señor apareció a él. ¿O acaso era algún tipo de estudiante que se había involucrado en la impureza sexual? ¿O acaso era un hombre de negocios que se había enriquecido por medio del fraude y el engaño? No, Isaías no era este tipo de hombre. Isaías era un hombre piadoso desde cualquier ángulo que se le mirara. Él era un hombre de Dios. Si usted ha leído Isaías, ha encontrado las veces que él se expresaba acerca del pueblo. Ay de este, ay de aquel, ay de aquellos, hasta que llegó, ay de mí,
porque siendo un hombre de labios impuros y morando en un pueblo también de labios impuros, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él era lo que podríamos decir ahora un creyente consagrado, que nos superaría a cualquiera de nosotros, que nos superaría a cualquiera de nosotros. Si hoy Isaías viviera entre nosotros, todos reconoceríamos qué hombre más consagrado, qué persona más piadosa. Pero, hermanos, a él le faltaba, él no había experimentado la visión del Señor que le dejaría pasmado, sacudido, y le expondría la corrupción inherente de su corazón. Muchos en nuestras congregaciones ven dentro de sí y encuentran que son buenas personas. Y no dudo que según la opinión de la sociedad y mayormente sus seres queridos, sean buenas personas. Pero es necesario mirar la corrupción inherente que gobierna nuestros corazones. Nosotros podemos por esta visión afirmar que Dios nunca hace a un cristiano mostrándole su gloria y majestad sin conducirlo a una apropiada convicción de pecado a la luz de su soberanía, de su justicia, de su santidad. Eso fue lo que condujo a Isaías a una profunda idea de la condición espiritual de su propia generación. No solamente de su condición personal, sino de la condición de su propia generación. ¿Tiene carga tu alma por eso que se oye, que sucede, que personas alteran el orden y disponen de las vidas de otros como si fuese cualquiera cosa? ¿Tiene carga tu alma por ver cómo se conducen algunas personas alejadas de Dios, sin temor de Dios? ¿O dices, bueno, pues allá ellos? ¿Te aflige realmente la condición en la que viven algunos seres queridos? Y lloras delante de Dios suplicando, porque sí sabes que si mueren en ese estado, la condenación eterna les espera. Preguntaba a un hermano, ¿qué cosa quiere decir o qué significa estaca? Nosotros tuvimos la experiencia de afligirnos y considerar nuestras visitas en los días pasados, jueves y viernes. Y llegué a considerar evitarlas, o por lo menos evitar una. Providencialmente Dios operó para que pudiéramos reunirnos y adorar a Dios, trayendo a la mente que un hombre de Dios que tenía un corazón semejante al de Dios, dijo, en el día que temo yo confío en Dios. No hay nada que pueda hacer por mí mismo. Así que no sé a qué horas estábamos regresando el jueves y providencialmente, porque siempre es otro hermano el que cierra, yo llego y me voy antes, pero ahora así quiso el Señor. Yo me fui después y se acercó un hombre joven, no sé, 20 y tantos años tal vez, y le miré cara como de asustado,
y me dijo, buenas noches, señor. Mire, yo trabajo de eso que dije hace un rato. Yo trabajo y no me puedo quedar en cualquier lugar. Necesito $12 para poder conseguir la primera parte de un cuarto. Le dije, oye, yo no traigo ese dinero. Y fue muy rápido. Me dijo, ok, disculpe, no se preocupe, discúlpeme. Y se fue. Y le decía a mi esposa, no sé qué describe ese término, no sé qué cosa sea. Después pregunté a otro hermano y me dijo, y comentábamos, mira, confieso con algo de temor, venimos con algo de temor, bendecidos, contentos, alegres, pero aquí, saliendo, una de esas personas que su profesión u ocupación es terrible. ¿Sientes carga por esas personas que viven sin esperanza y sin Dios? ¿Sientes carga por la pecaminosidad que aún hay en tu corazón? Isaías era un hombre piadoso, noble, era un creyente, era alguien que adoraba a Dios, pero no era todavía un adorador asombrado, no era un hombre admirado de Dios, de su gloria, de su majestad, pero era un creyente, era alguien que servía a Dios. Dios tenía que manifestarse a él para mostrarle cuán glorioso y dignísimo y excelentísimo es él, por lo cual debe ser adorado. Si nosotros leemos con cuidado, nos damos cuenta que él no solamente se da cuenta de su pecado, sino que también del pecado de su generación. Y si nosotros leemos Isaías 1, nos daríamos cuenta que su generación, que sus contemporáneos eran buenas personas, ofrecían los sacrificios y elevaban sus oraciones. ¿No es cierto? Vaya al capítulo 1 y observen los versículos 11 a 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Era una gente que practicaba su religión. Ofrecían oraciones, ofrecían sacrificios. Si usted y yo hubiéramos visitado Jerusalén y sus alrededores, habríamos visto y concluido que la religión de Israel era bastante buena y que quienes la practicaban eran buenas personas. Pero cuando este hombre, Isaías, tuvo una vista de Dios y percibió su majestad y gloria, esto lo condujo no solo a darse cuenta de su propia pecaminosidad, sino también a darse cuenta de la condición de su propia generación. Definitivamente, tal vista condujo al profeta a un profundo conocimiento experimental de su propia pecaminosidad. Y esto es necesario para adorar a Dios. Esto es necesario para adorar
a Dios. También esta visión produjo otro efecto. No solamente le llevó a un profundo conocimiento, no mental, subrayen, experimental. No solamente llegó y leyó Génesis 6, o leyó el Salmo 14, o leyó Jeremías, o leyó Romanos 3 y memorizó Romanos 3:23 y memorizó Romanos 6:23 y ya tiene el esquema. El hombre es pecador y lo puede decir y puede disertar y argumentar que el hombre es caído. No solo eso, Isaías sabía eso, pero él tuvo que ver la corrupción en su propio corazón. Pero en segundo lugar, esta visión condujo a Isaías a un conocimiento experimental de la gracia y el perdón divinos. Hablando con un hermano querido, amado hombre, el día de ayer, no es uno entre nosotros, me compartía el privilegio y el gozo que tiene al enseñar la palabra. Pero mientras más entiende y más quiere hacerlo, dice él, me atormentan mis recuerdos de mis experiencias pasadas, de mi juventud, de la manera en cómo me conduje, incluso cuando ya empezaba yo a vivir el Evangelio, a vivir la vida cristiana. Y le decía, hermano, felicidades, felicidades. Solo ten cuidado, no te sumerjas en tus pecados. El Señor los olvida y los echa lejos, tan lejos como está el oriente del occidente, y los pone en el fondo del mar y planta un letrero que dice prohibido pescar. Sin embargo, debido a tu composición, a mi composición, los vamos a recordar con frecuencia, y eso nos llevará a la humildad. Pero eso también nos llevará a la adoración, al agradecimiento. Y le citaba yo el Salmo 130, que quizá es conocido por ustedes. 130, 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Es como Dios opera. Dios nos muestra la corrupción de nuestro corazón, pero no para atormentarnos, no para dejarnos postrados, sino para que anhelemos la limpieza, la pureza, para que reconozcamos nuestra indignidad, para que nos admiremos y con asombro adoremos a Dios, quien ha tenido a bien extender su diestra de misericordia. Isaías recibió la gracia mediante el juicio, y nosotros recibimos la gracia mediante el juicio de Jesucristo, creyendo en que Él es el sustituto que llevó sobre sí nuestra iniquidad. Observemos el texto. Y voló, Isaías 6:6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mientras Isaías sentía su inmundicia
y su perdición ante la presencia del Señor, sucedió algo hermoso. Un serafín toma un carbón ardiente del altar del sacrificio con unas tenazas. Un carbón que viene a ser el símbolo de la base sobre la cual Dios perdona a los pecadores. El carbón tocó los labios del profeta. Y aunque hay dolor, también está la maravillosa palabra de consolación. Quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Hay dolor, hay tristeza, hay contrición, hay pesar. Han pasado no sé cuántos años, 12 creo, cuando el pastor Pablo, ahora pastor Pablo, en aquel entonces fue referido a nosotros por el pastor Francisco Orozco. Y aunque fue a la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, y llevó geografía, pienso, no sabía que existía progreso, pero vino a progreso. Y la primera vez que hablamos, sentí un poco de, no quiero decir envidia, pero un sentimiento de, me gustaría tener esa experiencia. Estaba en la oficina, y él estaba llorando, porque Dios le había mostrado su corazón, su condición pecaminosa, pero no solo por eso, sino porque Dios le estaba mostrando ahora, le había estado mostrando, no sé cuánto tiempo él tenía de empezar a leer y a escuchar, a comer, ya no chatarra, sino un buen corte, espiritualmente hablando. Y eso le llevó a mostrar, le llevó a mirarse a sí mismo y a la vez mirar la obra de la gracia. La gracia mediante el juicio para el que cree. Eso es lo que está pasando con Isaías y lo que ha pasado con los creyentes. Si mirares el pecado, ¿quién puede permanecer delante de ti? Pero en ti hay perdón para que seas, la 60 dice, reverenciado. Tradúcelo. Alabado, honrado, bendecido, servido, amado, glorificado, exaltado. De eso es Dios. ¿Por quién es Él? Pero por lo que Él ha hecho. Aquí está un hombre que ha sido conducido a ver su propio pecado, de tal manera que se pregunta, ¿cómo puede una persona como yo estar en la presencia de tan grande y majestuoso Dios? Hermanos amados, Dios es omnipresente, lo sabemos y está en todo lugar. Va con nosotros, viene con nosotros, no nos tocará ninguna flecha si Dios no lo ha dispuesto. Ninguna llanta va a reventarse, si ninguna llanta va a poncharse, nada sucederá si Dios no lo ha determinado. Ese es el Dios que nos convoca y ante quien venimos para adorarle. ¿Cómo puedes hacerlo con desgano? Como si solo se tratara de los pastores o de tus padres o de los hermanos mayores. Es porque no has visto lo que hay en tu corazón. Pero Él no solamente ve lo que hay en su corazón. Él tiene esta experiencia que un serafín toma un carbón con unas tenazas, dice el versículo 6, tomado el carbón, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es a esta persona, y esto es repetitivo,
Esto sucede a cada persona. Esto sucede a cada creyente. El pastor Spurgeon comenta una experiencia visitando una de las familias en una hacienda. Estaba reunida la familia porque llegó el pastor. Todos expectantes, pues tendrían un tiempo de adoración familiar. Y preguntó si estaba toda la familia. Y dijo el jefe de la casa, sí, estamos todos, bueno, con excepción de una joven mujer de servidumbre. Y dijo él, no empezaremos hasta que ella esté. Y le hicieron venir. Dice que estuvo muy expectante esta señorita. Y al terminar la reunión, tímidamente se acercó a preguntarle, ¿hay algo que yo pudiera hacer? Dice él que le dijo, pide a Dios que te muestre quién eres tú. Pide a Dios que te muestre quién eres tú. Y yo rogaré que Él se muestre a ti. Esas cosas, hermanos, deben suceder en las personas para que se vuelvan con asombro y admiración, con gratitud en adoración a Dios. Y estamos resueltos a que en esta congregación, quienes nos reunimos, lo hagamos con ese entendimiento y con ese espíritu. Venimos para adorar a nuestro Dios y Señor, porque Él es digno de toda adoración. Hermanos, la razón del por qué la gracia es tan poco apreciada en nuestros días se debe a que poco, muy poco, se aprecia la trascendente majestad, la soberanía y la santidad de Dios. Y no vemos mucho más que un paso entre Dios y nosotros. Dios, tú sabes, yo ando ocupado, pero si te parece bien que hoy atiendas esto, y sucede que resultó favorable, y concluyes que Dios está contento contigo, y que está concediendo lo que tú quieres. No vemos que hay una distancia. La visión, hermanos, para Isaías representó un abismo infinito, insalvable. ¡Ay de mí, que soy un perdido!, traduce la de las Américas. Porque siendo un hombre, una persona de labios impuros, él se da cuenta y escucha las voces de los serafines. ¿Qué hacen ellos? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Mis labios, ¿cómo podrían pronunciar ese nombre? Mis labios son contaminados, ¿cómo podría yo? A menos que sean limpios, a menos que sean purificados, a menos que sea yo perdonado. Isaías ve un abismo infinito entre él y Dios, pero a la vez observa que el Señor extendió soberanamente su misericordia a lo largo del abismo y lo tocó. Y una vez que lo tocó, Isaías vino a ser un hombre que inmediatamente evidenció su asombro, su admiración en obediencia, en una admirada obediencia, en una asombrada reverencia, respondiendo: heme aquí, Señor, sea tu voluntad
envíame a mí. Volvemos a nuestra pregunta. ¿Cómo convence el Espíritu Santo a las personas? Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza, nos muestre la belleza de nuestro Salvador. Hermanos, nosotros tenemos una vista más amplia, pues tenemos el espectro completo. Tenemos las verdades cardinales del Evangelio, tenemos los atributos de Dios que nos dicen de ese maravilloso Dios, tenemos el obrar de Dios y la culminación en la cruz, el amor de Dios, ese sustituto que tomó nuestro lugar. Debemos adorar a Dios, por lo menos como Isaías, pero deberíamos hacerlo de una mayor manera, pues tenemos mayor revelación. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Lo hace por medio de una visión de la majestad y de la gloria de Dios que abarca la persona completa y toda su experiencia, que viene a ser una persona que adora de una manera reverente, consciente, gozosa. Para concluir, esta historia nos presenta a un hombre que fue conducido a una completa, gozosa y espontánea sumisión a Dios. Su fe vino a ser su experiencia de vida. Habiendo sido perdonado, nos dice que oyó la voz, vea el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí no tenemos, como en algunos lugares hacen, algunos misioneros o algunos pastores empiezan a alentar a los jóvenes o a los hombres en la iglesia para tratar de despertarlos un poquito y comprometerlos aún algo con el ministerio de la iglesia, y tal vez para ver si alguien quiere levantarse y decir, pastor, me gustaría ir y ser misionero, o quisiera ir y estudiar para servir al Señor. Aquí no hay eso, hermanos. Aquí no hay eso. No es una conversación motivacional. Es Dios manifestando su gloria y mostrando a la persona lo que hay en su corazón y extendiendo su diestra para perdonarle y limpiarle de todo pecado. Oh, que Dios tenga bien mostrar lo negro de tu corazón y lo maravilloso de su gracia, extendiendo su favor inmerecido, limpiando tu pecado, haciéndote uno de sus hijos. Habiendo tenido tal visión y quedado asombrado tanto por la gloria de Dios como su propia inmundicia y la palabra de perdón que recibió, ¿qué puede hacer un hombre? ¿Qué puede hacer un hombre habiendo tenido esta experiencia? O mujer, ¿qué puede hacer una persona habiendo tenido esta experiencia? Si Dios habla, obedecer, estar dispuesto. Es el día del Señor. Vamos, estemos listos. Estaremos en la presencia del Señor. Nuestro hermano con frecuencia lo dice y aprecio que lo repita. Es un anticipo de lo que será cuando estemos por la eternidad con nuestro Dios. Ya sin la condición de nuestra debilidad, de nuestro cuerpo. Ya no, pero es un anticipo. Aquí nos alegramos, nos regocijamos. Me bendice mucho ver a algunos de sus niños acudiendo y adquiriendo el hábito, la forma. Y esperamos que un día Dios obre en sus corazones. Esto que vemos en Isaías fue justo la reacción instintiva de un hombre que vio la gloria de Dios y oyendo respondió con un
envíame a mí, Señor, que sea hecha tu voluntad. Entonces el Señor, hermanos, fíjense bien, el Señor probó la profundidad de su confesión y le dijo, verso 9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y él preguntó, ¿y hasta cuándo, Señor? O sea, ¿nunca voy a tener éxito? Sí se le prometió éxito. La parte última del verso 13. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Y el Señor tendrá siempre quien le alabe, quien le bendiga. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos, Isaías vio eso. La tierra nueva, Isaías vio eso. Isaías vio un sustituto que tomaría su lugar y lo relata en un capítulo, particularmente la parte B del capítulo 52 y la parte completa del capítulo 53. Y nos dice cómo en Él nosotros fuimos perdonados, cómo en Él nosotros fuimos absueltos, llevando Él nuestra inmundicia, nuestro pecado. El Señor probó esa espontaneidad y le dijo, anda y predica, aunque no habría respuesta. De hecho, nuestro Señor mencionó esta cita y la registra el Evangelio de Juan, creyendo no solamente en la mesianidad de Jesucristo, sino en la divinidad de Jesucristo. Queridos hermanos, se requiere asombro y admiración ante la majestad y la gloria de Dios. Hermanos, somos privilegiados en que podamos acudir a un lugar para adorar a Dios. Uno de nuestros hermanos, en autobús, hermano, corrió aproximadamente como 4 horas y media para poder estar hoy en la reunión con nuestros hermanos en la misión, que es un grupo muy pequeño. Hoy solo estuvieron tal vez unas 8 personas allí. Y un hermano viajó con la disposición de encontrarse allí con los hermanos y adorar a Dios. Falta asombro, falta admiración. Que Dios bendiga esta iglesia con esas cosas. Soberano Dios, a través de esta visión de Isaías, vemos nuestro sustituto. Él llevó sobre sí nuestra iniquidad y por Él somos perdonados. Por eso el carbón fue tomado del altar del sacrificio. Por esta visión vemos, Señor, que siempre habrá un pueblo que te alabará. Oh Señor, somos parte de ese pueblo. Concede que te adoremos en espíritu y en verdad. A través de esta visión, Señor, nuestra esperanza se fortalece, se vivifica. Porque estas cosas fueron escritas, Señor, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, nuestra fe sea fuerte, esperanzada, no en nosotros, sino en ti, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.